Buenas, soy Axel Diera, yo la reacción al capítulo número 4 de Fate Strange Fake. Y bueno, en el episodio anterior, tremendo capítulo, o sea, donde las batallas no paran de aparecer. Viendo cómo pues después de, bueno, toda la situación, o sea, con la assassín falsa esta, y la aparición pues de un apóstol muerto, vemos cómo pues entra en acción pues nuestro querido padrecito, el cual vemos como pues tiene tremendo combate, o sea, con Mr. Vampirito, regalándonos pues ahí una secuencia de acción bastante chula, la verdad, y el intercambio, descubriendo cosas con respecto pues a Cervantes, el hecho de cómo pues posee ahí un cuerpo básicamente tipo cyborg y tal, obviamente pues habiendo sido purificado, o sea, para poder combatir mejor pues contra este tipo de amenazas. Muy curioso la verdad. Aparte, bueno, tremenda referencia pues ahí al grupo este donde se encuentra nuestra querida, la agencia de entierros, donde se encuentra nuestra querida Ciel. Eh, y bueno, finalizando pues al final con una batalla que podríamos decir un poquito inconclusa, ya que pues no hubo en per se un ganador, ya que vemos como pues al final el mismo apóstol muerto se termina retirando de la batalla y Cervantes, a pesar de sus acciones, pues no fue capaz de acabar pues con este ente. Mientras tanto, las cosas pues dentro de la guerra terminan ahí avanzando, Gilgamesh pues siendo Gilgamesh, viendo cómo pues le gusta ahí picar a la pobre de Tine. Nuestro querido Flat ahí también haciendo observaciones, o sea, junto a Berserker, y viendo cómo pues nuestro querido Waver termina continuando investigando pues esta falsa guerra. Dándose cuenta pues de algo bastante interesante y revelándonos pues el plot de esta, o sea, de esta guerra. Y es que, bueno, descubrimos, bueno, si nos habían dicho, o sea, de que no iba a haber un Saber en esta guerra, o sea, porque era falsa y bla, ¿por qué rayos de repente terminó apareciendo un Saber? Y es que acontece que resulta que los Servants invocados falsamente eran un catalizador pues para invocar a los verdaderos servants pues para la verdadera guerra, siendo Saber pues el primero de estos. Así que sí, tenemos una situación apocrífica, donde aparentemente vamos a tener dos bandos de servants, los falsos y los verdaderos. Solo que en esta ocasión parece que no tendremos pues dos sabers, o sea, como en Apócrifa, y puede ser por esto, o sea que al final no termine apareciendo el ruler, sería ahí una buena manera, o sea, de camuflar el hecho, o sea, de que pues no esté ahí equilibrado ahí el asunto, haga, o sea, que el ruler no se manifieste. La verdad es que sería algo bastante chulo, la verdad. Y justamente eso quiere decir que no solamente tendremos pues 7 masters nuevos más, sino bueno, 7 servants nuevos más, sino igualmente pues 7 masters. Y esperemos que en esta ocasión, a diferencia de Apócrifa, sí nos muestren pues a los otros 7 masters y no sea una situación ahí de que, no, los controlé yo todos y bla, porque sería tremenda putada. La verdad, fue una de las cosas que probablemente no me terminó gustando mucho de Apócrifa, porque en todo lo demás lo encontraba bastante bien. Pero bueno, justamente habíamos visto, o sea, como pues ya no me acuerdo, Flauros Flates, no me acuerdo cómo se llamaba, el tipo este es americano y tal, estaba invocando a su propio Servan. En un principio parecía, o sea, que no había funcionado, pero al final parece que terminó recibiendo ahí una cartita por parte de su Servan, preguntando si él era su máster. Aparte, vemos como pues otro misterioso Servan, presuntamente un Archer, termina lanzando tremendo flechazo pues hacia donde se encontraba la máster de Gilgamesh. Así que vamos a ver cómo va a desarrollarse pues este asuntillo y qué va a pasar ahora habiendo pues esta revelación. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
tremendo capítulo. La verdad es que les digo como me encanta, o sea, que las peleas no terminen, o sea, de parar en cada episodio, pero aparte, o sea, también nos terminan pues dando un poquito pues más de, bueno, no tanto información, pero sí de desarrollo, o sea, dentro pues de la historiecilla. Así que muy bien, la verdad, o sea, por este feito, la verdad es que me está encantando. Como ya he mencionado, o sea, yo ya me sé bastantes de los nombres pues de los servants, o sea, que van a estar apareciendo en esta historia porque en su momento yo terminé revisando ahí, o sea, cuando me adentré en el mundo de Fate y tal, o sea, busqué obviamente, o sea, todo lo que había de Fate en ese momento, o sea que curiosamente si bien había bastante material ya no animado, pero sí en escrito. La verdad es que me terminó sorprendiendo bastante y es por eso que les digo, sé que terminé sabiendo, o sea, mucho pues de los participantes pues en esta guerra. Aunque, bueno, realmente pues no sé cómo van a desarrollarse los acontecimientos, es lo que termina llenándome de hype ver cómo pues van involucrándose todos estos personajes dentro de tal. Como en este caso, o sea que no veía, o sea que habría un enfrentamiento ahí entre Alquides y este Gilgamesh rápidamente y ni siquiera que terminaría apareciendo pues la mismísima Hipólita. Pero bueno, básicamente pues el capítulo se ha tratado de eso, de mostrarnos pues a estos nuevos servants, viendo, o sea, como bueno, en un inicio este Faldeus termina invocando ahí su servant y tal, el cual aparentemente parece ser un assassin. Así que muy interesante y podríamos decir incluso apropiado, o sea, para el tipo. Y por lo que se ve, el hecho de que tenga ahí una máscara y tal, parece ser que es uno de los tantos Hassan. Así que me intriga ver, o sea, qué pasará cuando se termine topando con la otra Assassin que ya hemos visto. Va a ser muy, muy curioso, la verdad. Ya después de eso, bueno, vemos como pues ya este nuevo Archer termina ahí atacando y tal. Vemos como Gilgamesh pues afortunadamente ya había ahí fortificado ahí la fortaleza, o sea, para pues obviamente este tipo de ataques y tal. Y vemos como pues decide plantarle cara pues a este Servan. Ya saben pues cómo termina siendo Gilgamesh cuando le terminan insultando. Aunque para mala suerte para Gilgamesh vemos como pues este personaje parece pues plantarse bastante, o sea, bastante seguro, o sea, frente a él. Lo cual pues ya nos indica, o sea, uno siente, uno presiente, o sea, cuando alguien está pecando de exceso de confianza y cuando realmente esa confianza pues es meritoria. Y aquí hay que decirlo, o sea que pues sí, la confianza de este personaje pues es bastante meritoria, o sea, como pues terminamos ahí viendo. Aunque lamentablemente, o sea, lo que parecía iba a ser un cruce, o sea, entre Arches y tal, eh, vemos como pues es interrumpido por la Raider. Justamente pues la mismísima Hipólita apareciendo pues en el campo de batallita, la cual vemos como pues tiene cierto rencor hacia hasta nuestro querido Archer, y pues por muy justa razón, la verdad tomando en cuenta pues la mitología. No sé por qué estaba pensando, o sea, cuando la vi, o sea, no sé por qué estaba pensando en otro personaje, pero sí, o sea, es Hipólita. O sea, sí, tiene mucha relación ahí con este Alquides, tomando en cuenta, o sea, de que este mismo pues fue el que la terminó matando. No sé por qué pensé en otro personaje, la verdad. Pero en fin, muy, muy interesante la verdad. Y especialmente hasta todo este asunto de Alquides. Que sí, para los que no sepan y tal, Alquides pues es Heracles. Básicamente, de hecho la chica estuvo a punto pues ahí de mencionar ahí el nombre de este guerrero. Y sí, Alquides es el otro nombre que tiene Heracles. ¿Y quién es Heracles?
ya lo conocen, o sea, es uno de los héroes griegos pues más famosos dentro de la historia, aquel de los 12 trabajos, aquel que apareció también en Shumatsu no Valkyrie, peleando contra Yaxito, y justamente el Berserker de Stay Night. Yo la verdad, o sea, cuando yo vi, o sea, que aparecía a Alquides, o sea, sin su estado Berserker en la historia como Archer y tal, dije, wow, Dios. O sea, quiero que hagan una adaptación de esto y tal, y afortunadamente, finalmente, pues la tenemos. No saben cuántos años llevo diciendo ahí una adaptación de esta versión, o sea, de Heracles, la verdad. Lo interesante también, o sea, es que no solamente podríamos decir, o sea, que es Archer como tal, sino también pues un mismo, o más bien es un Avenger más que nada. Probablemente habrán hecho alguna chapuza ahí, como pues es de costumbre en estas guerras y tal, para transformar a Archer en Avenger. Que para los que, bueno, les digo, o sea, si ya están viendo esto es porque ya han visto Fate y tal, pero para los que por algún motivo no, pues sí, Avenger es otra de las clasecitas dentro de este sistema de invocaciones. Ya hay un montón más, la verdad, o sea que me haría gracias a que terminaran dándole alguna referencia y tal, o sea, como la clase ruler, o sea, que ya hicieron ahí referencia. Me gustaría, la verdad es que ya que esta obra parece gustarle las referencias, o sea, me gustaría ir una referencia a las otras clases, como la alter ego, la de Foreigner, eh, la Moon Cancer, la verdad, la Pretender, y siento que sí se podría, la verdad. O sea, si el autor y la historia y Nasu lo permite, o sea, creo que podría llegar a hacer referencias a muchas de las clases. No precisamente ponerlas, pero sí hacer alguna referencia pues a estas, la verdad. Pero, en fin, potente la verdad este Alquides, la verdad. Pero bueno, justamente ya después de, bueno, de todo este enfrentamiento a tres bandas y tal, mostrando, o sea, como pues Hipólita en sí es la más débil, podríamos decir ahí dentro de ese grupito, pobrecita, la verdad, y lamentablemente la más honorable. Y ya sabemos qué es lo que pasa en Fate con los personajes que terminan siendo bastante honorables. Así que, uy, pobrecita, a ver qué es lo que termina pasando pues con esta muchacha y tal que sí, la llamo Rider porque pues es la única clase, o sea que pues le podría, o sea, tiene un arco, pero ya vimos el Archer. Así que, y el Assassin muy seguramente sea el de Faldeus. Ya solamente entonces quedarían por aparecer el Lancer verdadero. Saber ya lo tenemos. Bueno, hay que decirlo, ya sabemos quién es el caster. La verdad, no creo que haya mucha especulación, o sea, de saber pues quién terminaría siendo el caster. Y es precisamente pues el que ha invocado pues la queridísima Francesca, quien vemos como pues está disfrutando bastante bien, o sea, con palomitas y todo esto, y no la culpo, la verdad, yo también ahí estaría con mis palomitas viendo cómo pues se desarrolla todo este asunto, la cual también pues se nos revela que es una máster y que ha invocado pues un Servan verdadero. Pobrecito, o sea, del jefe de policía este, o sea, que creo que es el único que ha invocado un Servan falso, o sea, de los tres confabuladores que tenemos. Y para colmo, un escritor, un caster, o sea que, seamos sinceros, no creo, o sea, aparte de poder crear ahí armamento y tal, no veo más utilidad, o sea, que pueda llegar a tener este caster, la verdad, o sea, que sí, o sea, puede crear armamentos muy chulos y potentes y que pueden ahí darle pelea a Servants y tal, pero ya hemos visto, o sea, que si ni siquiera pudieron con un Assassin, imagínense, eh, y no es por darle pullas a Assassin, pero hay que decirlo, esa es la clase más débil de, de todas las clases, porque al menos Caster es débil, pero se maneja
o sea, con su hechicería. Como podemos llegar a ver, a no ser que seas escritor, en caso no suele ser tan poderosa las habilidades. Bueno, también depende del tipo de escritor. Eh, y Ryder suele ser fuerte, la verdad, digo, aunque bueno, las tres clases de caballero pues son las más potentes, la verdad, pero bueno. Justamente, bueno, vemos como pues el Servant de Francesca termina creando pues esta ilusión y parando pues el conflicto entre estos tres semidioses, bueno, estos tres servants que terminaron pues ahí chocando armas. Así que interesante, la verdad, viendo pues cómo ha quedado este asunto ya con estos servants, les digo, faltando ahí un servant prácticamente pues por revelar y dos cuyos no sabemos pues realmente sus nombres. Porque ya después, o sea, tenemos toda la situación de Ayaka con Saber, donde, bueno, vemos que terminan ahí pasando un buen rato, ya incluso pues los terminan ahí shipeando curiosamente, y vemos como pues al final Saber termina pues hablando un poquito de él. De sus Noble Phantoms, como aparentemente tiene la habilidad pues de traer ahí espíritus, o sea que tuvieron ahí alguna relación con él. Curioso Noble Phantoms, la verdad, o sea, para un Saber me refiero. Eh, y vemos cómo pues termina queriendo revelar su nombre verdadero pues a nuestra querida Ayaka, la cual en un principio se niega mencionando del hecho de que no, es que yo no voy a participar en esto, mejor revélaselo a cuando encuentres un máster, o sea que realmente pues sea digno y tal. Y vemos como pues bueno, sí, Ricardito terminó pensando lo mismo que yo, o sea, de que bueno, haya encontrado a mi máster idónea. Así que pues le terminó revelando mi potentoso nombre. Ricardito Corazón de León. Impactante, la verdad es que no sé mucho de Ricardo más que lo popular, o sea que ya hemos visto que a veces terminan, que en su época, o sea, ponían ahí en caricaturas y tal. Así que interesante, la verdad, pues este asuntillo ahora teniendo pues a Ricardito Corazón de León pues como Saber en esta guerra tan peculiar. Y aparte pues de no saber realmente pues sus motivaciones pues para conseguir el santo grial. Así que pues interesante ver qué va a hacer esta dupla en esta curiosa guerra y tal, donde, bueno, se encuentran pesos bastante pesados, hay que decirlo. O sea, ni siquiera en State Night habíamos visto una reunión de servants pues tan, digamos, caóticos, como podríamos llegar a decir. Solo Fate Go, solo en Fate Go podríamos ver este cúmulo, o sea, de servants pues tan peculiarosos. Así que bueno, a esperar cómo sigue avanzando esta guerra y ver qué destino les depara pues a nuestros participantes. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.